Id. 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 Solo id. Como bebé, como bebé recién nacido, es entregado a un orfanato y allí se queda durante unos años y empieza a recorrer familias porque pues hay gente que tal vez lo quiere adoptar, pero en ese recorrer familias sufre abusos esta persona, y finalmente es adoptado por una familia donde se queda hasta los 16 años, pero sufre palizas, golpes, maltrato emocional. Y es una persona que no tiene mucho respeto ya por la autoridad. Está en el colegio, se mete en muchos problemas, en muchos pleitos, y así se la pasa durante 25 años y empieza a entrar y salir de las cárceles. Y empieza a entrar y es agresivo y nada lo puede controlar, se mete a la dependencia de adicciones y así sigue continuamente su vida fuera de control. Y en el 2004 viola su libertad condicional porque tiene una hija y quiere tener una relación con su nieta, pero lo agarran y lo vuelven a meter a la cárcel. Y en ese transcurso, él, por alguna razón, llega a sus manos un libro como este y lo empieza a leer y lo empieza a leer. Y en esa desesperación, porque él tiene todo ese coraje de lo que la vida le fue o cómo le tocó vivir, él tiene que tomar una decisión: o sigue con esa agresividad y se queda más tiempo en la cárcel y vive ahí con ese rencor, dolor y amargura, o toma una decisión de hacerle caso a lo que aquí está escrito. Y en su lucha interna, él toma la decisión de lo que está ahí escrito en este libro. Dobla sus rodillas y le entrega su vida a Cristo, pero después de mucho leer, por primera vez puede llorar. Y las únicas palabras que le salen después de entregar su vida a Cristo fue decir: perdóname. Al día de hoy, ese hombre no sabe quiénes son sus papás, pero ha sido restaurado y hoy tiene una relación con su hija y con sus nietos. Eso es el poder de la palabra de Dios, que es lanzada y que el Espíritu Santo hace algo en la vida de la gente para transformar la vida de las personas. La palabra de nuestro Dios nunca va a volver vacía, porque si hubiera vuelto vacía, tú no estarías aquí. Si la palabra de Dios no tuviera un valor y no tuviera un peso, tú no estarías aquí sentado, porque la verdad, con este frío, pues hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? O levantarse tarde. Pero porque el poder de la palabra de Dios es tan fuerte, hoy tú y yo estamos aquí. La demás gente no, pero para nosotros sí estamos aquí. Como el profesor Alejandro Cuevas, un hombre que totalmente es maestro, académico, y tiene una buena relación con una de sus alumnas. Un día de su alumna se acerca, llega y la ve toda triste, y en lo que la pasan a recoger, pues él se acerca y le pregunta, es una buena chica, y le dice: ¿qué sientes? Te veo triste, no eres la misma de siempre. Y le dice: lo que pasa es que a mi abuela le detectaron un cáncer, y un cáncer muy avanzado, y le dijeron que es mejor que vaya a morir a la casa. Le dieron una semana de vida. Llega el profesor, va con la directora y le dice: yo no puedo con esto. Y la directora le dice: tú no puedes, pero Dios sí. Y le regala 2 libros como este. Y él, como terapia y para ayudarle a esta niña, se pone a leer, y durante un periodo de tiempo, antes de que ella, al final de las clases, cuando ella está esperando a que la recojan, se ponen a leer juntos los libros. Pasa un mes,
un mes y unos días, se acaba el ciclo escolar, ella ya tiene que cambiar de grado, se va a otra escuela y él olvida todo. Él olvida todo y pasan los años. Y pasados 2 años, la niña vuelve a ir al colegio para saludar al maestro y le dice: hola maestro, ¿cómo estás? Y le dice: muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Y le dice: pues muy bien maestro, sí, fíjese que yo sigo leyendo mi libro y lo leo junto con mi abuela. Eso impactó el corazón porque Dios le dio la sanidad a esa mujer que le habían dado una semana de cáncer. En ese momento el hombre corrió, buscó el libro, se entregó a Cristo y hoy sirve en el norte del país. La palabra de Dios no vuelve vacía y el mensaje de salvación es real, contundente, poderoso, vivo y eficaz. La palabra de Dios es así. A veces no necesitamos tener mucha facilidad de palabra, o no necesitamos tener títulos teológicos. Simplemente hay que exponer la palabra de Dios a la gente y la palabra de Dios por sí sola va a hacer la obra, porque la obra no la haces tú, no la hago yo, la obra la hace el Espíritu Santo. Yo, por muchas técnicas de negociación, de lenguaje corporal, yo por estar aquí parado, yo puedo hablar lo que sea, pero si la palabra no va respaldada por el Espíritu Santo, no hace nada. Y entonces el único que hace y de quien dependemos es del Espíritu de Dios. Y estamos aquí, los Gedeones Internacionales, porque somos una organización a nivel mundial. Al día de hoy llevamos 123 años distribuyendo la palabra de Dios en el mundo. Dios nos constituyó en 1898 por una situación casual, hasta podemos decir frustrante y de molestia, porque eran 2 hombres de negocios que fueron a un congreso en 1898. Imagínate la escena, todavía un tren, algunas cosas a caballo, y fueron a un congreso de negocios. Eran vendedores ambulantes y resulta que uno llega tarde, el hotel está lleno, no hay donde lo hospeden. Y él, ante su insistencia y un poco molesto también, porque pues no fue como esperaba, pues le dice la recepcionista: déjeme ver, porque hay una habitación que tiene 2 camas y nada más lo ocupó una persona. Déjeme ver si ahí lo pueden recibir. Y resulta que la persona le dice: sí, que se quede, yo no voy a ocupar esta cama. Y en la noche, el que estaba ahí desde un inicio empezó a hacer su devocional. Empezó a leer la Biblia y la otra persona le dijo: oye, yo también leo la Biblia, yo soy cristiano. Y sacó su Biblia y los dos empezaron a leer. Y de esa simpleza tan banal que te puede pasar a ti y a mí, hace 123 años Dios usó a estos 2 hombres en Estados Unidos para formar lo que es el ministerio de los Gedeones. De algo tan simple como estar una noche en un hotel y coincidir en la lectura de la Biblia. Y estaban de paso, De ahí Dios forma el ministerio de los Gedeones. Al año siguiente se vuelven a reunir, convocan a todos sus amigos, hombres de negocios también, para tener una reunión, ponen banquete, ponen mesas, ya habían hablado con el hotel para hacer una comida, es una reunión de negocios al final, de hombres de negocios. Y hacen una invitación a 50 personas y solo llega una. Qué frustrante, qué frustrante, qué frustrante es la vida en el ministerio. Y solo llega una. Y cuando dijeron esto se acabó, pues nada más somos 3, los primeros 2 que se habían reunido un año anterior y uno más. Y se pusieron a orar. Y oraron. El poder de la oración. Y oraron. Y ahí Dios les confirmó el llamado para lo que hoy es el ministerio de los Gedeones. Y a 123 años de esa primera reunión de 2 personas en un cuarto de hotel,
Hoy somos más de 300,000 gedeones en todo el mundo. Distribuimos la palabra de Dios en más de 200 países y esto lo traducimos en más de 100 idiomas. Solo con el poder de la oración. Ese es el llamado de Dios. A veces las cosas tan triviales, tan simples que nos pasan en la vida, el que tú y yo estemos aquí, y a veces esto tan simple como lo puedes ver y tan rutinario, puede tener un llamado poderoso y Dios puede estar para hacer algo, como a nosotros los gedeones nos pasó. ¿Saben lo que es distribuir al año alrededor de 90 millones de Nuevos Testamentos en el mundo? ¿Se imaginan lo que es la logística? Todo lo que significa eso. Pero eso fue porque hace 123 años 2 personas en esa casualidad hicieron algo, su devocional. Algo tan simple. Y de ahí Dios hizo todo un ministerio. Todo un ministerio, hermanos. Se acabó la crisis, dijo Arturo Laredo, un hombre que vive en El Paso. Dijo: se acabó la crisis, vieja. La verdad sí le dijo: se acabó la crisis, ya llegó el dinero. Y él, pues, la mujer le llegó con unos dólares, no dijo nada, pero era un hombre que le estaba yendo mal en su negocio, mecánico, jalatero, le estaba yendo mal. Y se acercó con su primo y le dijo: oye, primo, pues échame la mano, ¿no? La neta, me urge el dinero. Y le dijo su primo: ya sabes ya sabes cómo es el negocio. ¿Le vas a entrar? No te puedes rajar. Y él dijo: sí, pero dame unos dólares porque tengo que convencer a mi esposa. Y llegó con dólares y le dijo: se acabó la crisis. A los pocos días llega un cargamento de 2 toneladas de marihuana y lo guarda aquí, así como aquí, en el patio de su casa. De hecho, él se pone muy nervioso porque empieza a oler mucho a marihuana y les decía: bájenla rápido, bájenla rápido, bájenla rápido. Y él empieza a ganar dinero guardando marihuana. Pero quiere más, pues el dinero se acaba, ¿verdad? Y quiere más. Y le dice a su primo: oye, pues quiero más. Él dice: pues ya sabes, necesitamos una mula. Y empiezan, ellos ya saben cómo se forman los carros, ellos ya saben dónde meter en los compartimentos de los carros la marihuana, y es pasarla en la frontera. Ya lo habían hecho, había salido bien un viaje, había salido bien el segundo viaje, había salido bien el tercer viaje, pues qué más, y se ganaba bien. Entonces él decidió ir un viaje y estaba en la línea, cruzaron la línea, todo bien, sin ningún problema, pero kilómetros más adelante ya lo estaba esperando la policía. Su propio primo lo había puesto para que no lo agarraran a él. Pasa 5 años en la cárcel Arturo Laredo, y Arturo Laredo empieza ahí y llegan unos hombres a la cárcel y empiezan a regalar un libro como este y se los empiezan a dar a todos los reos. Y ahí Arturo Laredo toma este libro y Arturo Laredo agarra este libro, se convierte a Cristo, pero él había perdido todo, había perdido a su familia. Lo único que no perdió fue la casa donde estaba la droga, pero había perdido a su familia, había perdido su trabajo. Y cuando toma este libro, acepta a Cristo, se convierte de sus malos pasos y le dice a Dios: yo quiero servirte, pero no tengo las condiciones para servirte en este ministerio. Regresa a su casa, regresa a México, lo deportan y Dios le da la posibilidad de poner un negocio. Y Arturo Laredo, quien yo conozco, es un hombre que está en El Paso, Texas, sirviendo a Dios, llevando el evangelio. Y donde en su casa se guardaban 2 toneladas de marihuana, hoy es una bodega en el norte donde guardamos escrituras para distribuir en ese estado. La palabra de Dios no regresa vacía. Eso es algo que yo quiero y te invito y le pido al Espíritu Santo que se te clave en el corazón, porque es frustrante para uno de repente acercarse a la gente y tratar de evangelizarlos y ver que la gente no dice nada y se queda así como que
y no hace nada. Y tú quisieras ver que se caen, que caen llorando, que quisieras ver algo, pero pareciera que no funcionó lo que tú hiciste. Y tú dices, no estoy en ayuno, no estoy en oración, y pareciera que te quieres castigar. Pero la palabra de Dios no regresa vacía, y lo que tú hiciste en ese momento sí va a tener un efecto. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Hoy yo siembro, pero a lo mejor ustedes van a cosechar algo que nosotros hicimos. A lo mejor hoy yo llego y esta jovencita, yo le digo, te doy un regalo, y me voy y nunca más la vuelvo a ver. Pero alguno de ustedes puede cosechar eso, porque somos un cuerpo en Cristo. No somos la iglesia tal, el ministerio tal. No jugamos en diferentes canchas, jugamos en la misma cancha para el mismo director técnico, para el mismo dueño del estadio, y somos un solo cuerpo en Cristo. Yo sembré, Apolos regó. Y en el ministerio de Gedeones lo tenemos muy en cuenta, porque cada miembro del ministerio de Gedeones pertenece a una iglesia local. Yo asisto en Tehuacán a una iglesia, y cada miembro pertenece a una iglesia local, pero cuando vamos como un solo cuerpo para llevar la palabra de Dios que ustedes como iglesia local van a cosechar con nuevos miembros por el poder de la palabra de Dios. El mayor Jesús Santillán, que es médico cirujano, era un hombre que creció en el norte con muchos problemas, sí, muchos problemas, pero se decidió meter al ejército. Él venía de una familia totalmente religiosa. En su familia, es más, su mamá y sus tías y su abuela pertenecían a una orden dentro de la iglesia tradicional, y ellos eran muy religiosos. Se va al ejército, en el ejército aprende ciertas cosas, pero la fe no la pierde, o al menos la tradición. Pero empieza a tener su vida un vacío. Y ahí en el ejército, de alguna manera alguien le regaló un libro como este. Y estando este libro, pues él lo agarró, lo cargó y ya, sigue en el ejército. Y del ejército, cuando se gradúa, lo mandan aquí a Veracruz, y está en Veracruz, pero dice que le tocan los años más difíciles de su vida. Tiene unos superiores bastante agresivos, tiene muchos problemas, y empieza él a tener conflicto. Se mete en drogas, se mete en sexo ilícito, se mete en muchísimas cosas, y durante 20 años su vida es así. Y en ese tiempo perdió este libro, y bueno, pues lo perdió, no pasa nada, es X, es como la del vaquero. Ya, lo perdió. Pasaron 20 años, él se da de baja y lo mandan por Pinotepan. Y ahí conoce a una persona que le da este libro otra vez. 20 años pasaron desde la primera vez que tuvo este libro en sus manos. Le dio este libro, lo leyó. Este hombre para eso ya había sido casado, ya se había divorciado, ya había vuelto a tener otra pareja, no funcionó. Y esta última pareja, pues parece ser que las cosas van bien. Por alguna situación de Oaxaca se regresa a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México se vuelve a encontrar con la persona que él conocía, que le dio este libro. Y por alguna razón, ahora sí, en su desesperación como médico militar, empieza él a leer este libro. Y en algún punto de la lectura entró la luz de la palabra, se convierte a Cristo, pide perdón, se casa formalmente con su última pareja, ordena su vida, y hoy predica en la Ciudad de México este mayor Jesús. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios está hecha para no volver vacía. Nosotros los Gedeones, hermanos, distribuimos en 5 áreas. ¿Cuáles son nuestras 5 áreas?
Distribuimos Nuevos Testamentos para las Fuerzas Armadas. Distribuimos Nuevos Testamentos, o nuestras esposas distribuyen este tipo de Nuevos Testamentos para los médicos. Distribuimos en las escuelas y en las cárceles. Y cuando uno va a la cárcel, a mí me ha tocado ir a varias cárceles a distribuir, y de verdad cuando uno llega, ¿qué crees que te dicen de esto? Pues ya llegó la materia prima, porque con esto se hacen carrufos de marihuana. Es papel arroz, se quema muy bien. Creo que la marihuana sabe mejor aquí. Pero ¿sabes también para qué usan esto? Para papel de baño. Y así te lo dicen, ya llegó regio. Pero aún así la palabra de Dios no vuelve vacía. Y aunque se la fumen y aunque se limpien, un día eso va a llegar a su corazón y va a ser transformado. También distribuimos en los hospitales. Y también distribuimos en los hoteles y moteles donde más nos conocen. En esas 5 áreas de distribución hacemos. No nos vas a ver distribuyendo en otro lugar. Pero esta asociación que Dios permitió, este ministerio de hombres de negocios y profesionistas, Dios nos ha mandado a distribuir en esto. Fari es una niña donde el ministerio de Gedeones llegó y sembró la palabra de Dios en una escuela donde ella no vivía, pero fue a esa ciudad de visita a ver unos familiares. Y mientras estábamos, a veces nos pasa que mientras estamos distribuyendo en una escuela, a veces se nos acercan personas y dicen, ¿me regalas uno? Hay niños que se te acercan así y te dicen, ¿me regalas uno? Y como los regalamos, esto es totalmente gratuito para la gente. Así le pasó a esta niña llamada Faria. Faria regresa a su aldea y empieza a leer la Biblia. Pasa el tiempo y le empieza a compartir, y ella se convierte a Cristo en una zona musulmana. Ella se convierte a Cristo y le empieza a predicar a sus amigas, y sus amigas empiezan a interesarse y se convierten a Cristo. Pero no hay Biblias en ese lugar. No hay Biblias en ese lugar. Y lo que hace Faria es dividir los 4 evangelios, los separa y le da a cada una un evangelio. Y lo van estudiando y se lo van rolando. Pero fue tanto la convicción de estos niños cuando la palabra de Dios entra, que empezaron a orar. Y en esa zona los hermanos Gedeones no son de posiciones económicas muy altas. Y después de que juntaron suficiente dinero para pagarse un taxi para ir a la zona donde vivía esta niña sin saberlo, pasaron varios meses, llegaron a la ciudad, llegaron a las escuelas y distribuyeron unos Nuevos Testamentos como este. Cuando se acerca Faria a uno de ellos, les dice, es la respuesta a nuestras oraciones. El poder de la palabra de Dios puesta en las manos de una persona. La palabra de Dios no va a regresar vacía. Hermanos, los Gedeones Internacionales estamos desde 1951 en México. Hemos distribuido desde 1951 hasta acá 40 millones aproximadamente de Nuevos Testamentos. Pero desde abril del 2021 y por la ayuda de Dios ha pasado algo en esta nación poderoso. Nuestro promedio de distribución de Nuevos Testamentos es de 1,5 millones, 1,200,000 a 1,5 millones, hermanos, al año. Desde abril del 2021, con lo de la pandemia, hemos llegado a distribuir ya los 2,5 millones al día de hoy. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios. 2,5 millones de personas que están siendo alcanzadas por el poder de la palabra de Dios. Y en Tehuacán, hermanos, hemos estado distribuyendo, y seguramente ustedes ya nos vieron, porque hemos estado en los centros de vacunación y les estamos regalando afuera un Nuevo Testamento a todos los vacunados.
Y en Tehuacán, de abril para acá, llevamos 30,000 nuevos testamentos, más de 30,000 nuevos testamentos distribuidos. Y seguro que nos han visto. Y seguro que saben de su familia. Tengo un amigo que se dedica, trabaja en el área de cobranza de una empresa financiera de aquí. Y me decía: Israel, algo están haciendo, porque ahora que yo voy a las casas para hacer la gestión de cobranza, me encuentro en la mesa un libro como esto. Hermanos, Dios está haciendo algo en esta nación, en todo el mundo, porque es el tiempo, porque hay una gran necesidad. Y yo les decía al inicio: id. Así de simple es esto, así de sencillo. Es más, es el verbo más chiquito. Id. No te está diciendo Dios que hagas más cosas, simplemente id. Y hoy hay una gran necesidad de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido conocidos que fallecieron por COVID? Ya eso es un motivo para que sientas necesidad para ir a alcanzar a la gente. ¿Cuántos de ustedes tuvieron COVID? Ya ese es un motivo para darle gracias a Dios. Y si Dios te sanó a ti, puedes sanar a alguien más. Todos los que estamos aquí parados el día de hoy, estamos por la gracia de Dios. Ya ese es un motivo, la gratitud, para ir por los demás. No le demos vueltas. De verdad, hermanos, no les demos vueltas. Estaban en la escuela y llegan los gedeones, le regalan a un estudiante un libro como este, lo toma y la chica va muy contenta a la escuela, a su casa, perdón, y su papá ve que empiezan a leer esto. Y enojado su papá se lo arrebata de las manos y le dice: tú no deberías de tener esto. Se lo guarda en la bolsa y se va a trabajar. Una mañana normal. Una mañana normal, se va a trabajar. Llega a su trabajo y pues él es minero. Llega a su trabajo, se reúne con su grupo de personas que le tocan de ese turno, de esa zona y sección. Son 25 personas. Bajan a la mina, están trabajando. Una mañana normal, como cualquiera, como la que tú y yo, tomas un café y te vas, como cualquiera gente. Llega, se pone a trabajar y hay una explosión y se derrumba la mina. Esta noticia, esto lo pueden googlear porque es una noticia, Esto es en Colombia. Se derrumba la mina. Viene el gobierno, viene todo el cuerpo técnico a rescatarlos. Pasan los días y al final lo único que encuentran son puros cuerpos. Él le dijo: tú no debes de tener esto, y se lo arrebató. Al final encuentran puros cuerpos y cuando a César, el padre de la chica, lo levantan, ve que tiene esto así agarrado en su mano y en sus cosas. Aquí atrás del Nuevo Testamento hay una sección donde se presenta el plan de salvación. Y al final se le invita a la gente, cuando ha aceptado a Cristo Jesús, a llenar con su nombre y con su fecha como testimonial y recordatorio para él, cuando aceptó y abrió las puertas a nuestro Señor Jesucristo. Cuando agarran y el rescatista abre porque le da curiosidad porque lo tenía, lo que vio fue el nombre de él aquí. Pero no nada más eso, vio el nombre de los 25 compañeros de trabajo que ese día murieron junto con él. Tú no sabes si hoy es tu último día y no sabes si mañana el de tu familia es su último día. Era un día normal para César. Era un día normal en su trabajo y murió. Tú no sabes si tu jefe, si tu compañero, hasta no sabemos si hasta nosotros mismos vamos a morir. Por eso hay que ir. Hay que ir. Hay una gran necesidad de ir. Oscar de la O
un té por ocho. Té por ocho que como los que ves aquí en Tehuacán, tirado en la calle. Es un hombre que alguien, ¿en qué momento? No lo sabe, ni sabe quién fue al día de hoy. Conocí yo a Oscar de la O. No sabe, pero dice que él estaba tirado en la calle todo borracho, como era costumbre. Cuando se despertó, sintió algo abultado en su bolsillo. Dijo, ¿qué es esto? Lo sacó y alguien, ¿quién? No lo sé, pero alguien le había puesto esto en su bolsa. Dice que lo agarró, lo empezó a leer, a leer, a leer, a leer, y al final entregó su vida a Cristo. Y hoy es pastor en Boca del Río. La palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios, el llevar la palabra de Dios sí tiene efecto. Ya te conté varios testimonios. Y en varios testimonios vas a ver cosas diferentes. Tiempos donde 20 años de espera, que lo usan mal, situaciones alejadas. Pero la palabra de Dios nunca va a regresar vacía y va a transformar la vida de los corazones. La palabra de Dios es así. Hoy yo te invito a varias cosas, pero está resumido en el id. Id. Yo sí estoy convencido que Dios va a hacer algo fuerte en Tehuacán, porque yo nací en Tehuacán, pero no he vivido en Tehuacán. Voy a cumplir apenas un año ya en forma viviendo en Tehuacán. Y me sorprende ver cuántas iglesias hay. De verdad, tú anda por mi familia es muy de tradición. Y antes aquí en Tehuacán, decir uno que era cristiano evangélico era bien visto. Realmente no era bien visto. Yo lo vi, mi familia sufrió cuando se convirtió a Cristo. Pero al final, hoy un domingo, camina por las calles en la mañana y ves a mucha gente y dices, estos son cristianos o estos son religiosos y van a la iglesia. Hay mucha iglesia aquí en Tehuacán y Dios va a hacer algo aquí en Tehuacán. Sí lo está haciendo. La verdad, ¿ustedes sabían que Tehuacán tuvo el primer seminario? Eso habla de cómo era antes. Hoy las cosas han cambiado. Hoy es el tiempo de ir. Hoy es el tiempo de que vayamos. Hoy es el tiempo de que alcancemos. Que esta pandemia, con todo respeto lo voy a decir, no se te olvide. Porque en esta pandemia no nada más fue la vida. También muchos perdieron trabajo. Muchos negocios cerraron. Esta pandemia tiene que ser el motivo suficiente para ver la realidad y la necesidad para ir. Id. Quiero ponerles un video. Este hombre yo lo conocí y quiero que lo veamos. I was 10 years old and I held my mother's gun to my head and I wanted to blow my brains out all over her wall. You must ask the question, why would a 10-year-old child want to die? 10 is a time to dream of being an astronaut, of being a soccer star, a football player, a preacher, a pastor, a doctor. But for me, life was so horrific, with so much vitriol and pain, I wanted to die. I'm the product of interracial immigrants. My grandmother was tall, white, and thin from Germany, and we called her French fry. My grandfather was a big, burly black man from Cuba, and we called him Hamburger. Hamburger met French fry and created a Happy Meal. And these two immigrants produced 7 McNuggets with special sauce. We would joke that we would have Wiener Schnitzel with salsa for Thanksgiving.
My grandfather had to hide the fact in the 1940s in America that he was married to a Caucasian woman. But one wedding anniversary, he had a flaw. He liked to drink overproof Cuban rum. And one evening he was inebriated. And a man saw them together and said to my grandmother, "Why would you be a nigger lover?" My grandfather, with huge arms, lost his temper and hit the man in the jaw and broke his neck. The man didn't die, but he was injured severely. He went to the worst prison, convicted of the crime, Mansfield Reformatory in Ohio, locked down 23 hours a day. It hit the newspapers that my grandmother was married to this convicted felon and she lost her job. But being a German woman, she didn't complain or whine or woe is me. She began to work odd jobs, cleaning other people's houses and toilets, taking care of their children. But as she was working, she would have fainting spells, passing out doing her job. She went to the doctor and discovered that she had a tumor growing behind her left eye that was metastasizing to her brain. And the doctor said, "We have to take out a third of your face, your eye. You will be malformed and disformed and disfigured for the rest of your life." What do you do when the American dream becomes an American nightmare? She could not work. She was sick and mutilated. My grandfather's in jail, and day by day, they lost everything that they had acquired. They lost their house, they lost their car, they lost their furniture, they lost their dignity, they lost their self-esteem, and they were living in the streets like animals. My three uncles got hooked on heroin. They belonged to a gang called the Devil's Disciple, and my entire family became atheistic. No God, no prayer, no Bible, no hope. And my mother at age 14 was called by a pimp named Larry, who said to her, "What is school doing for you? You are sitting on a gold mine." She said, "Where?" He said, "You're sitting on it." And we call this being turned out. And little by little, she began to sell her 14-year-old body to grown men for money to survive. It's called turning tricks. And at age 16, she got pregnant. We call it having a trick baby. Two strangers meet for a business transaction, and there's a mistake. The pimp said, "You can't make any money having a baby in the oven. We have got to kill this baby." They kicked her in the stomach. They fed her alcohol. They gave her drugs. They took a hanger and stabbed the baby over and over again. But the baby would not die. The baby was born 2 months premature with no pancreas, a learning disability, a bladder too small, unable to function, a severe stutterer. We call it a trick baby. Nobody wants the baby. No hope, no future. Kill it was the word. That baby was me. I'm the lowest of the low. I come from the guttermost. I come from a hellish condition. And so when I would go to school, I couldn't talk. I stuttered so severely from the trauma. My mother had a madam who hated men. Her name was Dolores, and she was a sadist. And when she would watch me, she would take a broomstick and stick it in a place where no boy should have any object in his body. And when you are tortured like that, you learn 4 things. Don't talk, don't trust, don't feel, and pretend nothing is happening. And by age 10, I had had enough. I wanted to die. And in my school, they put me in a boiler room with other kids who were dysfunctional like me, where we would finger paint all day long. And yet there was a teacher, thank God for her, who had a Gideon Bible. And she came to my school and she saw kids like me as her mission field. And she would give me this Gideon Bible and read to me stories of dysfunctional characters who God used. She would say to me, "Ronaldo, God uses greatly those who have been
wounded very deeply. He will turn your pain into power, your wounds into wisdom. She had me read the story of Moses, who was also a stutterer. I began to understand that God did love a trick baby. Even as low as I was, there was hope for me and possibility. And when a child begins to understand the love of God and the power of His Word and the possibilities, it changes everything. How can a young man keep his way clean? By taking heed according to your word. Your word have I hid in my heart that I may not sin against thee. I began to memorize the Bible, that Gideon Bible, reading 2,000 scriptures. And when you put that kind of word in a life, something begins to happen. My stuttering went away. I stopped wetting the bed. I stood tall. I became valedictorian, became a pastor and priest until everybody in my family got saved. Why? Because somebody placed the Gideon Bible in a woman's hand that changed a life forever. Yes, I was born a trick baby, but the trick was on the devil because of you and the power of the Word of God. La palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Ese es un hecho y esa es una realidad. Hoy te quiero invitar a varias cosas, pero la primera es que al ministerio de los Gedeones que hoy represento y que estoy aquí, nos lleves en oración. Para que ores por cada distribución que hacemos, porque cada Nuevo Testamento que es entregado a una persona, ese Nuevo Testamento entra a una familia. Y puede ser que pase el tiempo, como los testimonios que has oído, pero en esa familia, y a lo mejor la persona que lo recibió no lo toma y no lo capta, pero la abuela, el tío, la tía, la cuñada, la mamá, el papá, alguien, y va a entrar la palabra de Dios. Entra una familia, ora por el ministerio. También yo le quiero decir a los varones, matrimonios, hombres de negocios o profesionistas que estén aquí, si Dios está tocando tu corazón, y hoy te puedo decir porque nos has visto que estamos distribuyendo en los centros de vacunación, si Dios está tocando tu corazón, con la autorización del pastor, lo digo, puedes entrar, puedes participar con nosotros para llevar el evangelio. Oren para que nunca falten los recursos. A como está el dólar y a como han subido los costos, más o menos son 30 pesos, es $1.75 más o menos, lo que cuesta traer un Nuevo Testamento para acá. La producción, la logística, el pago de impuestos, en cualquier país $1.75. Estás hablando pues de una cantidad razonable. Oren para que las finanzas no decaigan. 123 años se dice fácil, pero solamente nos hemos sostenido por la provisión de Dios, por su protección. Oren para que nos abran puertas en diferentes países, porque no hemos podido entrar a países como China, Cuba, Pakistán. Hay países donde tenemos muy restringida o definitivamente no hemos entrado. Oren para que podamos, para que la palabra de Dios corra. Oren para que esto siga activo. Eso es lo que yo te pido hacia mí. Lo que yo te voy a decir hacia ti es, ya has visto testimonios donde yo nunca te dije en ningún testimonio que se le presentó una persona y que le dio un curso doctrinal. Donde yo nunca te dije en un testimonio que se presentó ante una persona y le dio todo un manual de evangelismo. Lo único que te dije en estos testimonios es que presentaron la palabra. Y la palabra por sí sola no regresa vacía. Mi invitación es a que tú te levantes y vayas a tu zona donde tú te mueves, vayas a tu círculo de influencia y lleves la palabra. Lleves la palabra. Lleva la palabra. Nunca te vas a enfrentar, nunca vas a saber qué tan capaz eres, o nunca te vas a dar cuenta del respaldo de Dios que hay en ti hasta que no te pares enfrente y simplemente le digas, ¿me dejas hacer una oración por ti? O le digas, oye, solamente te quiero compartir esto,
O agarres tú, así a mano, y te pongas a escribir unos versículos de la Biblia, los doblas, y a lo mejor en tus compañeros de trabajo, en el taxi, en la pollería, en la tortillería, vas y los dejas. Con eso ya estás haciendo obra. Con eso ya estás llevando el evangelio. Con eso ya estás cumpliendo la gran comisión. Id, hermanos.